Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludarnos. También volvámonos personas del Espíritu. Aunque parece un saludo muy sencillo, tiene mucho significado espiritual. Tenemos que ser una persona espiritual. ¿Qué es una persona espiritual? Todo lo que ve, todo lo que escucha, todo lo que siente, lo interpreta de una manera espiritual. No, va más allá de las emociones, va más allá de las otras cosas. Y cuando es así, Dios es quien nos lleva a entender las cosas. La palabra de hoy es esta: entender es gracia. Por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de enfermedad o algo, cuando ellos logran entender del cerebro, cuando logran entender, eso es todo. Nosotros esta semana vamos a empezar la Conferencia Mundial de Misiones número 27 y ya hay muchos misioneros que participaron el día de hoy en el culto. Todos los misioneros que han sido enviados o que están trabajando junto con nosotros, de todo el mundo vienen. Y nos reunimos todos a obtener una nueva fortaleza. Es un tiempo de obtener fortaleza, porque en el tiempo de estar en el campo es difícil, hay muchas cosas que son muy duras. Y entonces, por eso sacamos este tiempo para fortalecernos. Y la verdad es que sin importar la denominación, sin importar la denominación, las otras iglesias no hacen esto. Solamente nuestra denominación tiene este espacio para fortalecer a los misioneros cada año. Entonces espero que estén sabiendo esto. ¿Por qué? Porque la denominación quiere saber qué tipo de fe, qué tipo de palabras están compartiendo, cómo están en el campo, qué necesitan. Entonces, cómo se hicieron, saber qué están haciendo en cada parte, saber qué puertas han abierto, cómo todo. Es importante saber todo eso. Y cuando es así, podemos seguir diciendo, no, vamos a seguir estableciendo más iglesias de Iguan. Pero cuando las personas no están con ese corazón en el campo, es muy difícil, simplemente van y vienen. Entonces yo espero que este sea de verdad un tiempo en el que todos puedan ser fortalecidos. Y también continuamente la siguiente semana en el culto ya van a estar culto con todas los misioneros todo el tiempo. Y después a las 2:30 vamos a empezar la conferencia de misiones de nuestra iglesia, de la iglesia de Iguan. Y el tema es ensancha la tienda de las misiones 237. Entonces vamos a llevar a cabo una expo este día y todos los misioneros, todos los creyentes de la iglesia de Iguan, todos los departamentos. Este es un espacio en el que todos nosotros tenemos unidad como iglesia de Iguan, todos, sin importar el departamento, y tomamos una nueva misión, tomamos un nuevo corazón y empezamos a seguir trabajando. Por eso yo espero que todos participen activamente en esto. Y la verdad es que la razón por la que existe la iglesia de Ewon son las misiones. Y no solamente es las misiones de la iglesia de Ewon, sino que no es solamente la razón de existir de la iglesia de Ewon, sino es la misión que como hijos de Dios hemos recibido, y tenemos que aferrarnos a esto el resto de nuestras vidas. Tenemos que caminar en esa dirección. Cuando es así, podemos estar disfrutando de la gracia y del amor de Dios cada día. Esta dirección, cuando es así. Por eso es que nosotros estamos alineándonos a todo lo que es el plan de misión y evangelismo. Y por eso es el Señor quien obra, es el Señor quien guía. Y si vemos la historia está bien antes de Cristo y después de Cristo. Y el Señor dice que Él es el inicio y el fin, el alfa y el omega. Y el final es el regreso de Jesús. Pero si nosotros vemos en la palabra, dice que nadie puede saber, solamente el Padre sabe cuándo volverá Jesús.
dijo Jesús. Pero si nosotros vemos en Mateo 24:14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cuando este evangelio se ha proclamado en todo el mundo, esto parece que no tiene sentido. Y ahorita que yo sentí algo que fui a Pakistán, esto también está en la historia del cristianismo. Pero la verdad es que se habla de ir a todos lados, pero yo me doy cuenta que el final de la tierra el final de la tierra son los musulmanes. ¿Por qué? Porque ellos nunca han tenido la oportunidad de escuchar el evangelio. Es un lugar donde no es el final de la tierra en cuanto a predicar el evangelio. Ni siquiera escuchan. Es algo que parece imposible. Y nunca han entendido, nunca han escuchado la verdad de que si no reciben salvación les toca ir al infierno. Y la pregunta es, ¿cómo les vamos a proclamar el evangelio si el final de la tierra son los musulmanes? ¿Cómo les vamos a proclamar el evangelio? Y ahora estamos viendo que cuando ellos también reciban este evangelio vendrá al fin. Y ahora estamos viendo que el Señor nos está llevando a desafiar en estas áreas y que de verdad hay una razón fundamental de por qué Dios nos está llevando a desafiar con los musulmanes. Y yo espero que ustedes de verdad vivan 24 horas pensando en misiones. No importa si como tal no saben qué es misiones. Yo también sin saber qué eran misiones, hice misiones. Me dijeron que hiciera misiones, me dijeron que viviera para misiones y tenemos que saber qué son misiones para poder hacer misiones, pero yo la verdad no sabía que eran misiones. ¿Cómo se hacen? Entonces yo estaba orando por eso y el Señor me hizo entender cómo se tienen que hacer misiones. Y a 15 minutos de donde yo estaba, me enteré que había un entrenamiento, donde yo, en mi mismo barrio, estaba habiendo un entrenamiento para misioneros y eso no tenía sentido. Y cuando llegué, estaban explicando todo. Y era un lugar grandísimo. Yo me senté y escuché todo y estaban viviendo en esa casa, esas personas y estaban recibiendo entrenamiento. Ahí yo me encontré con ellos. Y ahí estaban todos siendo entrenados. Entonces, yo empecé a estudiar sobre esto. Había un pastor que fue el que le tradujo a Billy Graham cuando vino a Corea. Y él estaba explicando sobre esto. Y si no saben, no importa. Si hoy aprenden, es suficiente. Y vivan realmente 24 horas pensando en misiones. ¿Y qué se necesita? También que tienen que tener la economía de la luz. Esto viene cuando vivimos para las misiones. Viene una persona que realmente tiene una razón de vivir como misiones. El Señor le da la economía, le da el plan. A veces, por más que trabajemos en nuestro negocio, en lo que sea, el Señor no tiene mucho interés en eso. Una persona que de verdad está diciendo, Señor, yo quiero vivir, quiero dar todo esto para las misiones. Y a medida que empezamos a dar para las misiones, el Señor se da cuenta de nuestro corazón y empieza a darnos. Empieza a darnos la economía para las misiones. Y es lo mismo con los misioneros. Cuando los misioneros todos los días están preocupados por la economía, todos los días están preocupados qué hacer con el dinero, el Señor no va a obrar. Lo importante es, pase lo que pase, solamente hacer misiones, solamente proclamar el Evangelio. Y lo mismo con un pastor. Si un pastor todos los días sabes que no tengo dinero, no puedo hacer evangelismo, no puedo hacer misionero, quiero hacerlo pero no puedo, entonces esos pensamientos están equivocados. Eso no es experimentar realmente a Dios, porque el Dios que yo he experimentado simplemente no es así. Yo nunca le he dicho a Dios, Dios, dame dinero para esto o aquello. Nunca. El Señor siempre me ha dado abundantemente, ha llenado todo. Entonces, si no les dan, creen que se van a morir, las cosas pasan de acuerdo a su fe. Y la verdad es que todo el mundo está recibiendo esta prueba acá. ¿Y qué es primero, el dinero o Dios?
Y yo espero que todos los creyentes que están acá, que realmente en sus campos de trabajo puedan ensanchar la tienda para la economía, para las misiones. La palabra de hoy, el Señor le dice a los misioneros, ¿todavía no entendéis? Y esto no es algo que Jesús le está diciendo a gente no creyente. Después de ver los milagros que había hecho Jesús, ellos habían visto eso, habían escuchado a Jesús directamente, muchísimas veces. Y después aún así no creían. Y esto es algo que Jesús le está diciendo a sus discípulos, que habían visto todo eso, que habían escuchado todo esto. Y la verdad esto es muy triste. Que Él diga, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cuántos años lleva usted en la iglesia de Yeguán? ¿Cómo aún no entendéis? No es solamente la palabra de hoy, sino es algo que el Señor le está diciendo a todos. No es el Señor que haya dicho una vez, sino le está diciendo a todos. Él sigue diciendo, ¿aún no entendéis? Incluso hasta los pastores, ¿aún no entendéis? Y espero que como la palabra, como el título de la palabra de hoy, realmente tengan la gracia para entender. Y cuando es así van a poder entender. Cuando entienden, cambia todo. Cuando no se trata de entender, no se trata de ser amable o ser buena persona. Si nosotros vemos en Deuteronomio 29:2, vemos que es Dios el que tiene que hacernos entender. 29:2. Moisés pues llamó a todo el pueblo, a todo Israel, y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero estaba Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Dios no los dejó entender, todavía no los ayudó a entender. Si nosotros entendemos o no entendemos, es algo que hace el Señor. El Señor hizo cosas maravillosas, hizo milagros, y el pueblo de Israel no pudo entender eso. Ellos no entienden que fue el Señor quien hizo esto. Ellos no entendían. Israel. Y es lo mismo en este momento. El Espíritu Santo en este momento, pero si el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que tiene que hacernos entender, y cuando es así, podemos entender la palabra. Por eso yo también ahorita estoy recibiendo mucho entrenamiento, y mi oración cada día es: Señor, haz que mi espíritu entienda esta palabra. Si esto es coreano, si esto es nuestro idioma, todo el mundo va a entender. Obviamente no se trata de entender. Una cosa es entender y otra cosa es ver, pero es muy diferente poder entender. Dios tiene que hacernos entender, y de ser así entendemos. Pero como no hemos entendido, no hay crecimiento, no hay cambio. Si no hay un campo, no podemos entender. Tenemos que orar: Espíritu Santo, llévame a entender este mensaje. Cuando el Señor no hace... ¿Cuál es la diferencia? Porque unas personas entienden y otras no. El Señor no excluye a nadie, el Señor no discrimina a nadie. Lo que el Señor está viendo es el corazón. Una persona que está diciendo: necesito la respuesta de Dios, necesito entender la palabra. Eso es lo que Dios busca. Cuando es así, el Señor hace que esa persona entienda. Da una gracia maravillosa. Pero una persona que tiene un corazón arrogante, y empezando a decir: vamos a ver cómo es la palabra, que empieza a estar llenos de pensamientos negativos. Dios, no hay espacio para que el Señor les haga entender. No hay espacio para la palabra. Es un corazón sediento.
Un corazón sediento que desee la palabra, que diga, necesito recibir gracia hoy. Necesito entender todas las palabras que se están proclamando hoy. Y yo espero que hoy todos los creyentes de la iglesia de One, de verdad, estén 24 horas al día, despiertos espiritualmente y tomen esta palabra con ustedes. Y que cuando sea así, puedan realmente continuamente ensanchar su tienda y los bendigo. Primer punto. La palabra siendo engravada, enraizada y naturalizada. Después de que Jesús, si nosotros vemos el capítulo 8, Jesús hizo la multiplicación de los 5,000 panes, pero antes. Y en el versículo de hoy parece que hizo algo parecido cuando hizo los 7 panes y 2 peces, pero entonces la verdad es que es muy diferente. Porque parece que él repitiera el milagro, sin embargo es muy diferente, porque el milagro de los 5 panes y los 2 peces fue hacia los judíos, pero el milagro de los 7 panes y los 2 peces fue hacia los gentiles. Habían muchos gentiles en la región de Tira y ellos venían, esto es como hacer una conferencia a los no creyentes. Y entonces por eso fueron 3 días. Continuamente, él seguía haciendo su conferencia durante 3 días. Y qué tan dulces eran las palabras de Jesús que esas personas se mantenían ahí durante 3 días. Ni siquiera iban a su casa. Estaban en su palabra y no iban a ningún lado y pasaron 3 días. Es decir, todos recibieron gracia. Las personas que reciben gracia no caen en cuenta cuando el mensaje es largo o corto. Simplemente no saben, dicen, ya se terminó. Haber hablado un poquito más. Pero las personas que están así, eso no es recibir gracia. Esos que no quieren, no les interesa. Pero eso es algo que hacen los nuevos creyentes. Cuán sedientos estaban estas personas que estuvieron 3 días. Entonces ya no había nada más que comer. Y entonces, claro, cuando Jesús veía a estas personas, cuánta empatía, cuánta simpatía, cuánta compasión sentía él por ellos. Eso es muy difícil ver esto en Corea. La verdad es que vemos y ahorita que fuimos a Pakistán, la gente oraba así. Eran tan sedientos, con tanta necesidad. Eran así, había muchas personas así se paraban al frente y así. Y yo, realmente aman la palabra. Yo pensé, wow, Pakistán, tiene que ir mucho. Toca tener una pistola, un arma, preparar un arma e ir. Están muy sedientos. Y estas personas hay muchas personas que estas personas, lo que estamos viendo es realmente sorprendente, porque estas fueron 3 días donde solamente estaban escuchando la palabra. Y si vemos, los discípulos estaban ahí, y aunque ellos habían visto la multiplicación de panes y peces, no habían entendido. Él les dijo, cuando se hizo la multiplicación de los 5,000, Jesús les dijo, denles de comer. Y ellos escucharon la palabra. Y después de que, en este momento, después de que han escuchado la palabra en el versículo de hoy, ellos dicen, ¿cómo podemos alimentar a toda esta gente en este lugar, en este desierto? En la versión en coreano habla de tok, pero la versión original habla de pan. La de español pan.
Cuando ellos dicen, ay, ¿cómo podemos alimentar a esta gente? No hay nada acá. Esto muestra que ellos estaban en un momento de incredulidad. Ellos estaban dándose por vencidos diciendo, no podemos alimentarlos. 철저히 기적이 난 이후에도 똑같이 계속됩니다. Pero lo más loco es que 부정적인 사람은 계속 las personas negativas simplemente son negativas. Después de haber visto la multiplicación para los 5,000, después de haber visto otra multiplicación, simplemente siguen en incredulidad. Hay gente que experimenta la sanidad de enfermedades, la sanidad de esto, aquello, de determinadas cosas, pero no cambian. 못한 전무후무한 응답을 받고 Han recibido respuestas que nadie puede entender. Han experimentado cosas que no han experimentado. Pues, sin embargo, hay personas que siguen, a pesar de todo esto, siguen cayendo en incredulidad. 갔는데 제자들이 떡을 가져온 있었다. Dice la palabra que ellos 한 개밖에 tomaron el barco y que en el barco 그때 solo había un pan. En esa época 자다가 일어나 또 뜯어먹고 그렇게 el pan era grande tanto que se podían dormir y comérselo después. 그림들 많이 나와요 사실. 내가 Entonces, de hecho, hay muchas fotos de esto. 짜다가 Entonces, comen un poquito, duermen, después comen otro poquito. 그한 하나밖에 없다. Y solo había uno. 하나밖에 없다. 턱없이 부족한 것이다. Y la gente seguía 상황을 보시고 en incredulidad. 과 관련해서 영적 교훈을 그렇게 Y Jesús les dice algo importante espiritualmente. 누룩과 헤롯의 누룩 Y les dice que se guarden de la levadura de los fariseos y de los de Herodes. 부풀게 하게 혐오잖아요. 누룩을 확 La levadura es el que hace que el pan crezca. 하잖아요. 이 무슨 말이까 여기서만 누룩은 Si, por ejemplo, 영양력에 대한 상징이에요. 영양력 있구나. ¿qué significa esto? Y cuando una hay, 이 누룩은 aunque sea uno, tiene mucha influencia. 부정적인 뜻이 같이 있습니다. ¿Qué? 본문에서는 부정적인 Ahora, 의미로 표현됐습니다. 나쁜 Cuando nosotros vemos la pregunta que ellos hacen, vemos que ellos lo hacen con un corazón muy negativo. 계속 확산해 나가. 자, 바리새인들의 누룩은요. 외식, Y entonces, 위선 같은 종교적 형식주의. La levadura tiene varios significados en la Biblia. Uno es el crecimiento y también tiene un significado no tan positivo, negativo. En esta palabra que estamos viendo el día de hoy, el significado de la levadura es negativo porque está hablando de los fariseos y está simbolizando la hipocresía, cómo se van creciendo, cómo con esos rituales religiosos, esas formalidades, se llenan simplemente de hipocresía. 요즘 못 말리죠. 시대가 그리 됐죠. Simplemente crecen, pero no hay nada adentro. Entonces, Jesús habla de eso que es el pan, la levadura de fariseo y de Herodes, también son las lógicas de este mundo. Eso habla de ese estado espiritual. Y Jesús les está diciendo a estos, es que se den cuenta de las cosas espirituales, que tengan cuidado de las cosas espirituales. Sin embargo, los discípulos no fueron conscientes de esto. Ellos seguían otra vez pensando, nos falta esto, nos falta aquello. Ellos seguían enfocándose en las cosas físicas, en el pan físico. Y ellos, la verdad, tenían que entender espiritualmente lo que el Señor estaba viendo, pero ellos estaban pensando en las cosas solamente físicas porque ese era el estándar de los discípulos en ese momento. En ese momento Jesús está dando un mensaje, súper profundo y ellos no lo entendieron. Empezaron a discutir entre ellos, sabes que por su culpa no trajimos el pan, no tenemos la levadura, no tenemos esto, aquello. Entre ellos empezaron a discutir. O sea, estaban peleando sobre eso. Y entonces Jesús les dice a ellos algo que es muy triste. En versículo 17-18. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. 또 기억하지 못하느냐. 참, 이런 창피가 어디 있어요? Eso está muy triste. ¿Dónde está? Jesús le está diciendo esto a los discípulos que tienen su corazón endurecido, que tienen los ojos cerrados, que tienen los oídos cerrados y que no pueden, ni siquiera tienen memoria, buena memoria. Es muy triste.
더 보여줘야 Ni siquiera recuerdan. 올바른 영적 판단을 Tenemos que, ¿cómo tenemos que tener un discernimiento espiritual correcto? 제자들은요 예수님 Y ahora los 행하신 능력을 눈으로 보았지만은 본 것을 그 마음과 생각 속에 각인 뿌리 En ese momento Jesús, los discípulos estaban con Jesús. Los discípulos habían visto y escuchado lo que estaba haciendo Jesús y estaban viendo a Jesús mismo. Sin embargo, en su corazón no estaba engrabado, naturalizado y enraizado lo correcto. Y entonces que esto es lo que pasa cuando la persona escucha mucha palabra, pero esa palabra no es enraizada, no es engrabada en ellos. 예수님께서 선포하신 주옥 같은 말씀을 수없이 들었는데 그것이 각인 Ellos, 뿌리 cuando se 되어 있지 escucha la 않으니까 palabra, ellos han escuchado mucha palabra, pero nosotros cuando nos escuchamos mucho la palabra, pero si no es engrabada, naturalizada, enraizada en nosotros, en el momento en que viene un problema, nos preocupamos. En el momento en que viene un problema, sale toda la incredulidad. 40년 광야 생활을 이렇게 Esto fue lo que pasó, así fue como vivió el pueblo de Israel los 40 años en el desierto. 제자들의 상태는 El estado de los discípulos 깨닫지 못함의 비애를 보여준과 동시에 이 체질 변화 Este, 쉽지 않다는 것을 보여줍니다. lo que le pasa a los discípulos, este versículo nos muestra que ese cambio no es tan sencillo, que eso no cambia tan sencillamente. 영의 역사 가능 Por eso yo les digo, si no es la obra del Espíritu Santo, no es posible. Tiene que ser el Espíritu Santo obrando, si no, no hay forma de cambiar. ¿Cómo vamos a cambiar nuestra naturaleza? 힘들겠죠. Es muy difícil. 체질 변화는요. Cambiar, 많이 필요합니다. nuestra naturaleza necesita mucho tiempo. Nosotros tenemos que creer en Jesús. Y cuando aún cuando aceptamos a Jesús, cuando volvemos hijos de Dios, no quiere decir que nos cambie nuestra naturaleza inmediatamente. El temor, la preocupación, esas cosas, incomodidad, ira, 이걸 hábitos, esas cosas siguen ahí. 제거해 나가야 됩니다. Y tenemos que ser renovados. 제거해야 돼요. Tenemos que ser renovados. 그래서 Por eso 예배 회복이 중요하고 Por eso es tan importante estar en el culto y por eso es tan importante mantener en la corriente de la palabra del púlpito. Las personas que no están recibiendo entrenamiento no son discípulos, solamente son personas que asisten a una iglesia. Nosotros tenemos que recibir 훈련받아야 돼요. entrenamiento y eso nos hace discípulos. 이론 중에서요. 누적 원리라는 말이 있습니다. 누적 원리. 이 무슨 Había 말이냐면요. una persona 한 가지 배운 그것을 que dice, 버리기 전에 반복하고 또 반복을 해서 그 한 가지를 딱 그 단단하게 해서 그 하나 더 쌓아가는 para 배운 거. no olvidar algo, tenemos que no hacerlo una solamente vez, sino hacerlo otra vez y otra vez hasta que se vuelva algo nuestro. Cuando es así, hay crecimiento. Cuando es así, se vuelve nuestro. 영적으로 마찬가지다. Y espiritualmente es exactamente lo mismo. Nosotros escuchamos la palabra una vez en el domingo, es como, bueno, está bien. 드린 것이 신앙생활을 다 한 것처럼 그렇게 생각을 해서 일주일에 한 번 나오는 분들이 Pero hay mucha gente que cree que asistir los domingos a la iglesia es todo, que es suficiente. 그 사람들 볼 것도 없어요. Y esas personas no tienen nada. 한 No, 번 딱 하고 vienen una vez a la iglesia. 질이 바뀌어요. ¿Ustedes creen que por venir una vez a la iglesia pueden realmente recibir guía del Espíritu Santo? Pueden realmente, entonces, ¿por qué el Señor permitió que se hiciera el culto de los miércoles? 예배들이 하이틀 지나면 헷갈리니까 또 수면 Porque cuando nosotros escuchamos el culto de los domingos, a veces nos podemos distraer y tenemos que tener el culto de los miércoles. Y después nos volvemos a distraer y por eso está el culto del viernes. 그래서 자꾸 다시금 또 훈련받으러 Por eso es que, y a veces no es suficiente, por eso es que seguimos recibiendo entrenamiento. Y el Señor nos está diciendo que sigamos continuamente este fluir de la palabra, esa corriente. 7분의 1이 7일 중에 한 번밖에 안 나오잖아요. 그러면 6일 동안 내 마음대로 살아요. Porque es que si no, nosotros vamos, de 7 días vamos uno a la iglesia, los otros 6 simplemente vivimos de acuerdo a nuestros pensamientos y no podemos tener la guía del Espíritu Santo. 내 마음대로 살아요. Y la pregunta es, ¿estamos recibiendo realmente la guía del Espíritu Santo o lo estamos haciendo con nuestros pensamientos? 내 감각, Mis emociones, así vivimos.
그만큼 지속적인 예배와 훈련이 중요하다는 말씀이죠. 지금 A ese punto es importante el entrenamiento continuo y estar en la palabra todo el tiempo. Y entre nosotros estamos recibiendo más entrenamiento. 예수님이 3년 지나간 후에 3년 또 훈련 받았잖아요. Nosotros, 훈련 받아가면서 사람들 마음대로 창피당해가면서 받았는데 예수님이 los discípulos pasaron 3 años con Jesús, vieron a Jesús y en solo 3 años él resucitó y ascendió al cielo. 그동안에 들었던 모든 Y ellos 최고의 자산이 됐잖아요. en ese momento 신학자들 말에 의하면요. empezaron a entender esa palabra, lo que ellos les habían dicho por 3 años. Y que lo que Jesús, hay un teólogo que dice que, 3년 했는데 un teólogo que dice que el tiempo que Jesús hizo durante su durante su tiempo su ministerio en la tierra, él le dedicó 제자들을 위해서 3/4 de todo eso y solamente a los discípulos, solamente 예수님께 a darles una misión a ellos, darle los principios a ellos. 막다 흘러나오기 시작합니다. 성령 받자마자 Y después de que ellos habían recibido todo ese entrenamiento, en el momento que vino el Espíritu Santo, ya fueron transformados y ya fue cuando Pedro se levantó y empezó a sanar a las personas y empezó el ministerio de Pedro, de quien se habían burlado, quien había hecho, o sea, se había equivocado. Fue sorprendente cuando el Espíritu Santo descendió. 육신적으로 보잘것없고 매 꾸중만 들었던 이들이지만 Estas personas que no tenían nada más y solamente veían las cosas físicas, ¿qué pasó? 못할 사람. Se volvieron personas que el mundo no podía simplemente detenerlas. El mundo no podía con ellos. Y yo espero que ustedes se vuelvan esas personas que no los puedan detener. Que todos, yo sé que todos los creyentes de la iglesia de Won son discípulos, es una comunidad de discípulos. Y cuando nosotros realmente estamos en la palabra, no podemos, 그냥 끌어가기 때문에 no nos quedamos sino ser usados por el Señor. 따라올 수가 없어요. Cuando hay respuestas, y yo estoy seguro que ustedes son una comunidad de discípulos, personas que el mundo no puede con ustedes, que no los puede detener, y que tengan esa fe. 영적 Y yo los bendigo para que realmente vivan así y se vivan levantando torres en cada lugar. Segundo punto, el entrenamiento que cambia la perspectiva. Si vemos la palabra de hoy, vemos que el Señor 안타까워하신 그 사건 que pasa esto que es tan triste que los discípulos no entienden lo que Jesús está diciendo. Y vamos a ver en el versículo 11 al 13. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no os dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. 예수님께서 질병 기적을 Después de que Jesús había sanado, como vimos en la palabra pasada, 지방으로 그렇게 vemos que se acercaron estos fariseos y empezaron a pelear con él, empezaron a buscar cómo atacarlo. 예수님의 이 그야말로 이 사역이 예수님의 존재가 진짜 하늘로부터 Y entonces ellos querían 하늘로부터 온 것이냐 confirmar si realmente lo que Jesús hacía venía del cielo, si realmente era algo dado por Dios, o si era una persona, un brujo, una cosa así, un mago, o si realmente venía del Dios. Ellos le decían: muéstranos esto, danos una prueba. Ellos le decían eso a Jesús. Y entonces acá la palabra que habla gimiendo en su espíritu, en griego, no. La palabra que por 많은 이적들 다 señal en griego significa semeión. 본문에서 말하는 표적은 Y esto no se refiere a sanidad, 예수님의 sino se refiere a que ellos o a sanidad o milagros, sino porque ellos ya habían visto estos milagros. Esta señal de la que ellos hablan se refiere a algo allá más de los milagros. Era como mostrar que realmente era Jesús, que tenía el poder de Dios. Era eso lo que les estaban pidiendo. 예수님께서 이 모습 보면서 Y cuando Jesús vio esto, que dice que gimió en su espíritu. 이 단식은요 지난주에 살펴본 병자를 보며 치유하신 그런 단식과 전혀 다르지요. Vemos que la semana pasada en coreano este gemir se refiere a suspirar también. Entonces sabemos que este es diferente a lo que Jesús
a ese suspiro que Jesús tuvo la semana pasada cuando veíamos la palabra de que sanó a esta persona. Esto no es por empatía, sino es por el dolor de una generación, 무슨 말입니까? 믿음 없는 세대를 de una generación que no tiene fe, de unos fariseos que habían endurecido su corazón, que habían sido realmente completamente atrapados por Satanás. 이렇게 말씀을 드려도 Y él decía, ¿cómo puede no haber cambio? 변화 없는 사람. 예수님께서는 Personas que no habían cambiado. 잡으려고 불순한 동기로 Que no cambian. 표현하는 바리새인들이 뿐만 아니에요. 배역한 세대. Y vemos que ahí veamos, el Señor habla cuando habla sobre los fariseos. El Señor dice que son una generación perversa. 이들의 불신한 질문을요. 이 예수를 감히 시험하려는 Dice, ¿cómo pueden preguntarle esto a Jesús? 오늘 본문에 En la palabra de hoy 과 믿음 없는 세대. vemos que los fariseos eran una generación sin fe. Y lo que tienen en común es su corazón se había endurecido. 이 세대가 왜 은혜를 Y es lo mismo con esta generación. Su corazón está endurecido. Se endurece. 세상에 물들어 버려. Se endurecen por las cosas de acá. 변화가 안 돼요. Y no hay cambio. 점으로 합리화해 버려요. Que tiene que ser así, que tiene que ser allá y están endurecidos. 보여준 그 강박함, 모세를 통하여 하나님 역사가 계속 일어났는데도 강박해서 똑같은 말이에요. 모든 것이 창세기 3장이 뭐요? Todas las cosas. ¿Y qué significa tener el corazón endurecido? Que descifran todo, que interpretan todo de acuerdo a Génesis 3, 6, 11. Todo desde el yo. Eso es tener el corazón endurecido. Si las cosas se salen de ese estándar, de ese criterio del yo, simplemente, no, eso no es. 마치 길가밭이 Y ese corazón, eso es el corazón endurecido. Y toda la palabra que es sembrada y realmente no puede echar raíz. 결실을 못 맺어요. No puede echar raíz. 점을요 바꾸는 영적 훈련이 중요합니다. Por eso es importante tener entrenamiento espiritual. ¿Y cómo cambia? Ese 세상의 물질 중심, egocentrismo, ese materialismo y el estar centrado en el éxito de este mundo. Esas tres cosas se tienen que cambiar a solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. 세계적인 과학자 아인슈타인이 Hay un, 명언을 남겼습니다. el científico más famoso, Einstein, él dice 매번 똑같은 que 행동을 estar 반복하면서 다른 insano, ser como estar loco, no significa. 똑같은 거 반복합니다. Estar loco significa hacer exactamente lo mismo muchas veces esperando un resultado diferente. 똑똑하면서 Y es lo que hace mucha gente. La gente hace lo mismo. ¿Y qué tipo de cambio está esperando? Mismos pensamientos, mismas acciones. Y está esperando resultados diferentes. Eso no tiene sentido. 여러분, 복음 받으면 Y si ustedes realmente recibieron el Evangelio, espero que sean transformados. 복음 아니에요. 지식 아니에요. El Evangelio, la palabra no es información, es para transformación. 그렇구나. Que realmente tomen esa palabra y digan, wow, de verdad, 조금씩 변화. así no sea todo una vez, poco a poco tener que ir cambiando. 과감하게 여러분 관점을 바꿔야 돼요. 강단과 흐름을 완전히 원리시해야 됩니다. Tienen que cambiar la perspectiva y tienen que, por medio de la palabra, tener una unidad absoluta. 응답주기 때문에 그 흐름을 따라서 Cuando es así, 바꿀 때 realmente pueden, 놀라운 영적 sus 성장이 이루게 되고 pensamientos son 영적 transformados y cuando es 영향력이 así pueden realmente tener una vida que influencia a otros, como líderes que influencian a otros. 우리 영계 모든 성도들 Y yo los bendigo para que todos los creyentes de nuestra iglesia sean realmente solo Cristo, en medio de cualquier circunstancia. Solo Cristo, solo el reino de Dios, 성령 충만 solo llenará al Espíritu Santo. Cuando es así, 알아보고 대화하고 영적 관점 가지고 판단하고 이 세 가지 오직 잠오직 가지고 pueden tener estos tres solo Cristo, solo el reino de Dios, solo llenura del Espíritu Santo. Y cuando es así, realmente todo cambia y pueden empezar a vivir ensanchando el lugar de su tienda. Y los bendigo para que sea así. Conclusión. 우리 속담 보면요. Hay un proverbio coreano que dice que engrava a tu enemigo en el agua y la gracia 이 무슨 en una roca. ¿Y qué significa esto? 마음에 안 좋은 거 Las cosas malas, 은혜 안 되는 거 잊어버려. las cosas que esto no tenemos que dejarlas en nuestro corazón, las olvidamos rápido. 이거 안 되는 거 빨리 잊어버리고 Las cosas que no ayudan,
las quito. Las cosas que me dan gracia las mantengo en mí. Pero la verdad es que si vemos nuestra vida, vivimos al revés. 은혜는 물에 흘러버리고 La gracia la dejamos ir. Y lo que los enemigos los tenemos grabados en el corazón. A esa persona, pero porque es así, espera y verá. 새기고 있습니다. 새기고 원수를 가슴에 새기고 있어. Y todo el mundo está así, todo el mundo coge esos enemigos y los pone en su corazón. 결과적으로 그 삶이 Y en resultado, esa vida es muy dura. 힘들 영적 암 Tiene que ser muy duro. 성장이 됩니까? ¿Ustedes creen que va a haber crecimiento? No. 미움과 분노와 상처가 다 No hay nada después de eso. 여러분 영적으로 마찬가지예요. Y es lo mismo espiritualmente. 깨달아지는 은혜가 임하면 Si se establece, si se derrama la gracia para entender la palabra, 나가다 주차장에서 es suficiente. 다 잊어버려. 집에 가서 마누라하고 남편 한판 사고 나면 다 잊어버려. Por ejemplo, si pasó algo en el parqueadero, si pelearon con sus esposos, no importa, olvídelo, olvídelo. Otra vez, volver a empezar. El Señor ya nos dio esta palabra, ya nos dijo esto. 영적으로 백해 무익한 것들은 싹 다 새기지 마시고 Todas esas cosas que espiritualmente no nos dan ningún beneficio, simplemente quítenlo. 그러면 성장해요. Y cuando es así va a haber crecimiento. 무익한 거 새기고 있다. 성장 안 돼요. Cuando tenemos un montón de enemigos grabados en nuestro corazón, simplemente no hay crecimiento. Y yo espero que realmente tomen esta gracia y tomen esta palabra y que realmente sea un tiempo para que sean grabados en ustedes. 그래서 어떤 상황 속에서도 Por eso, sea en cualquier momento que sea, 막대를 옆에 나가 cada día 언약 성취의 발걸음이 되기를 제물로 축복합니다. experimenten esto. Vamos a orar, voy a orar. Padre, te damos gracias. Oramos para que todos los creyentes que están en este lugar puedan realmente recibir de ti esa gracia para poder entender que cada día se quiten al hombre viejo y sean transformados, sean hechos nuevos cada día. 새로운 삶으로 각인 뿌리 체질화되게 하여 주옵시고 Oramos esto 영적으로 바라보는 y oramos para que todos los que están acá puedan ver todas las cosas desde un entendimiento espiritual, desde una perspectiva espiritual. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.